días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy del curso de Historia Universal. Vamos a, siguiendo la secuencia del desarrollo de la historia del siglo XX, vamos a observar dos fenómenos curiosos que se presentaron en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Antes que se iniciara la guerra y durante la Guerra Mundial, Europa estaba como rectora de los asuntos de la humanidad. Es decir, Europa era la que determinaba el curso de la economía y la política de todo el mundo. América era pues un reflejo de ese pensamiento europeo. África era un inmenso pastel donde los países europeos se repartían las colonias, y Asia era un país o un continente que estaba pues dividido por territorios independientes o dominados por las grandes potencias. No se olvide usted que las grandes potencias habían invadido el territorio costero de China y utilizaban los puertos de China y el comercio chino para obtener beneficios. Japón se desarrollaba de manera aislada, preparándose para ser una potencia en el sudeste asiático. Ahora bien, en el Asia nororiental. El problema es este, jóvenes, que la guerra mundial trastocó los regímenes europeos. Al comienzo de la guerra, Europa estaba pues en su mayoría gobernada, los países que la conformaban, por regímenes imperiales. Estaba el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, estaba el Imperio Ruso y el Imperio de Turquía. Entonces, cuando acaba la guerra, estos países van a experimentar revoluciones de tipo social y político que hicieron concluir estos gobiernos monárquicos para ser reemplazados por gobiernos de carácter republicano. Esa gran masa humana que accede a los acontecimientos, a la decisión de los acontecimientos políticos, se formaría con el correr del tiempo los ejércitos de los países que se enfrentarían en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver pues, y hemos observado ya que al finalizar la guerra, o aún antes de ella, Rusia experimentó una revolución de tipo social que llevó a el gobierno a un partido que representaba pues las reformas estructurales de un Estado, ¿no? Y que al mismo tiempo caracterizaba una nueva ideología. Estamos hablando del comunismo soviético. La Unión Soviética aparece con nombre y como Estado a partir de 1922. O sea, de 1917 que ocurre la revolución hasta 1992 o 1922, se llamaba Rusia, ¿no? El programa que hace este partido y este gobierno en el poder es instaurar las ideas de un colectivismo de Estado. Es el Estado pesando sobre la sociedad y un régimen de tipo colectivista, ¿no? Inspirada en las ideologías, los planteamientos de Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Lenin, que fue el líder de la revolución. Vladimir Lenin gobernaría el país de 1917, que el año que fue la revolución, hasta 1924, ¿no? A su muerte. Entonces, vamos a ver, pues, de que es una ideología opuesta a la libertad de mercado. Usted sabe que la ideología liberal, eso lo hemos visto en clases pasadas, la ideología liberal establece la libertad de mercado, que es la que domina mayormente el mundo actual, y es, en mi opinión, la mejor, la libertad de mercado, ¿no? La libertad de comercio, la libertad de producción, con una intervención mínima del Estado para formular leyes y articular la sociedad para que no haya conflictos sociales. En cambio aquí no, el comunismo soviético es al revés. El Estado es patrimonial y es paternalista. El Estado copa todas las instituciones de gobierno para dirigirlas, todos los organismos de Estado y hasta de economía para dirigirlas.
Entonces, ese es un problema grande de cómo se maneja la economía de un país. ¿Por qué los precios de los productos se forman en el mercado y no en un gabinete de un presidente o de un consejo de ministros? No es piramidal, no va de arriba hacia abajo, sino va de abajo hacia arriba, por decirlo así, ¿no? Los precios de los productos de primera necesidad y todos se forman en el mercado. El mercado tiene que estar libre. Entonces, esa era la diferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver que el comunismo soviético comienza a instaurar una dictadura. Esa dictadura hace que el Partido Comunista se haga con el poder y cope todas las instituciones del Estado. Eso fue obra del señor Iosif Vissarionovich Tukhachevsky. Iosif Vissarionovich. Iosif Vissarionovich Tukhachevsky. Este nombre, en este personaje se le conoce en la historia como Stalin. La palabra Stalin es un apodo que significa acero, hombre de acero, por decirlo así, ¿no? En ese idioma. José Stalin, porque este nombre significa José. Este señor había nacido en Georgia. En ese tiempo era una república de la entonces Rusia, ¿no? En la ciudad de Gori. Entonces, como fue miembro de la revolución y triunfó dentro de la línea del partido, tomó el poder a la muerte de Lenin en 1924. Entonces, en el interior del Partido Comunista de la Unión Soviética hubo una pugna grande, ¿no? Pero antes de ello quisiera explicar una cosa también interesante, jóvenes, ¿no? El régimen soviético se estableció para 1917, o sea, la revolución, y para 1922 el nombre del país, pero tuvo que soportar una guerra civil. Hubo generales que se opusieron a ello, ¿no? De la antigua monarquía zarista. Estamos hablando del general Denikin, el general Wrangel y el general Kolchak. Este último de padres rusos pero húngaros. Entonces, ¿qué sucede? Ellos comandaban ejércitos y le hacen la guerra a este régimen socialista o comunista impuesto allí. Estados Unidos también intervino, mandó un ejército tanto a Estados Unidos, Inglaterra, tanto Polonia como Checoslovaquia mandaron ejércitos para atacar a Rusia, le invadieron para que Rusia se rinda, para que el comunismo soviético caiga. Imagínense bien, encima que hay una guerra civil, la invasión de esos ejércitos y encima la plaga de hambre que soportó el país en la parte sur, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, durante esa época. Qué terrible momento para ese país. Estamos hablando de los años 20, comienzo de los años 20. Entonces, el régimen comunista fue muy fuerte al derrotarlos y destruir a todos estos intentos que de dentro y de fuera querían pues terminar con el régimen socialista. Estados Unidos, al mandar a su ejército, lo hizo de manera subrepticia, escondida, al mando del presidente Wilson. Por eso el Congreso norteamericano no le aprobó su proyecto de que Estados Unidos perteneciera a la Sociedad de Naciones. Nunca perteneció a la Sociedad de Naciones, la ONU de aquel tiempo, porque la política de Wilson era, por un lado, hacer una cosa y por otro lado, contradecía su propia acción, ¿no? Moralmente condenable, ¿no? Este presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, encima usted ve en los videos de esa época, fomentó en parte el racismo en el ejército norteamericano. Entonces, ¿qué sucede? El régimen soviético, al vencerlos, estableció los grandes programas que el país necesitaba. ¿Cuáles eran? Reforma agraria, era campaña de alfabetización, saneamiento y electrificación de ciudades, aumento de la producción y la productividad industrial del país. Para eso pues se lanzaron a lo que se llamaría los llamados planes quinquenales. Si buscan su información, vaya en su información que usted lo va a observar. Los planes quinquenales eran pues la intervención del Estado, incluso con recursos para alentar a la producción industrial. Estamos hablando de las grandes centrales hidroeléctricas del Donetsk, de Magnitogorsk, Dnipropetrovsk,
de Stalinó y la ciudad de Stalingrado, ¿no? Que era la ciudad industrial en aquel tiempo de la Unión Soviética, algo así como la Detroit, que es ahorita de Estados Unidos, ¿no? La ciudad industrial por excelencia. Entonces, ¿qué sucede? Este régimen pues logra afianzarse en el poder y al mismo tiempo copa las instituciones del Estado. El Congreso soviético de aquel tiempo tenía todos los miembros, los total de congresistas eran comunistas. Esto lo vamos a ver que se imitaría en otros países igual. En Italia fue lo mismo, aunque hubo una cierta oposición, y en Alemania fue totalmente igualito, ¿no? Con el régimen nacionalsocialista de Adolfo Hitler, que vamos a ver en clases posteriores, ¿no? Es decir, copar todo el Estado de forma abierta con sus representantes. Hay dos maneras de hacer las jóvenes, uno abierta y otra pues escondida, hipócrita, subrepticia, ¿no? Como el que hacen, por ejemplo, la que hacen los partidos políticos actuales que quieren ganar mayoría en el Congreso y crean partidos aparte para meterse en ellos, ¿no? Como el caso fue de López Aliaga, de Hernando de Soto, ¿no? Que han formado grupos aliados a una y entran ahí. No se olvide, jóvenes, que en toda república el primer poder del Estado es el poder legislativo, no es el poder ejecutivo. El poder legislativo tiene atribuciones especiales, pero también tiene limitaciones. No se olvide que en los regímenes totalitarios, como vamos a ver acá y después el nazi, no se respeta esta independencia de poderes, como también no se respetó bajo otros regímenes. Por ejemplo, el 5 de abril del 92, que fue el golpe de Estado de Fujimori. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Estos tres poderes tienen que ser independientes. Lamentablemente en los regímenes totalitarios o dictatoriales se toma todo esto y el grupo político que lo toma en el poder pone infiltrados, pone gente a favor de ellos. Por eso es que se tienen problemas en la sociedad con respecto a magistrados, congresistas, ministros, etcétera, etcétera, etcétera. No, son escandalosos. En el Perú se lo va a ver de manera abundante aquí, ¿no? Con ese plan siniestro de Montesinos de copar todo el país, ya lo que llevan a cabo en el año 92. Entonces vamos a ver, jóvenes, que esta situación llevó pues a que la Unión Soviética se erigiera como potencia mundial. El aceleramiento de la industria unida a la capacidad y el mercado grande que tiene este país y los recursos que contiene en su territorio, más su desarrollo aislado y autárquico, hicieron posible pues de que la Unión Soviética para los años 30 se presentara como una potencia mundial, ¿no? Para el año 34 se aprobó la constitución del país, ¿no? Y para el año 36 este país ya ingresaba a la Sociedad de Naciones, ¿no? Es decir, ya tenía voz en el consejo de los 2, 3 miembros o grupo de miembros que tenían para dar su voto hacia las decisiones políticas europeas. Vamos a ver pues que este personaje llamado comúnmente Stalin, Iosif Vissarionovich Dukashvili, ¿no? Que no era ruso sino era armenio, ¿no? Pero ese tiempo era Rusia, ¿no? Ahora ya es un país independiente. Entonces este señor Stalin toma el poder en 1924 y gobierna hasta 1953, que falleció, ¿no? Eso es lo que tienen los gobernadores rusos de ese tiempo, gobernaban hasta su muerte, ¿no? Y a la muerte del otro representante o miembro del Comité Central del Partido, del Politburó del Comité Central del Partido, tomaba el poder, ¿no? Bueno, algo parecido políticamente hablando, en el caso de quiero hacer una especie de oposición política a lo que pasa en Estados Unidos en la actualidad. En las elecciones de Estados Unidos, que no es una elección directa, sino tiene 4 fases. En la última fase que se da ya el proceso electoral en los Estados Unidos, como por poner un ejemplo paradigmático de democracia, se presentan todos los partidos políticos, ganan sus representantes al Congreso, muy bien, pero para la última etapa de la elección solamente se presentan 2 partidos. O sea, la
postulen en las elecciones en los Estados Unidos, nada más, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Es tan igual como un régimen dictatorial. ¿Por qué? Porque el régimen dictatorial hace que haya dos líneas dentro del partido comunista que nos gobierna el país. Un poco parecido, ¿no? O sea, tiene atribuciones, pues, legislativas similares, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En Estados Unidos se da esa concurrencia de casos, ¿no? O sea, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, luego de ganar curules en el Congreso, también tienen ellos dos la única monopólica predisposición jurídicamente hablando para que ellos candidaten en el poder, los únicos, los dos más. Eso se va a ver en los regímenes comunistas como líneas dentro del partido, ¿no? O sea que es casi similar, ¿no? El Congreso le puede dar atribuciones especiales y como siempre va a tener mayoría republicana o demócrata, le va a dar atribuciones especiales al presidente en casos excepcionales. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el señor Franklin Roosevelt tuvo atribuciones de dictador. Es decir, la Constitución está preparada para ello. Se amolda a todos esos casos. Imagínense una dictadura en Estados Unidos, pero por necesidad en caso de guerra, ¿no? Tiene atribuciones especiales para la ley de préstamos y arriendos y las decisiones contra, o para disponer del ejército y de las Américas contra la guerra de Alemania, contra Alemania, la guerra mundial. Entonces, vamos a ver, jóvenes, sin pasarme al caso político, no soy politólogo especialmente hablando. Vamos a ver que para los años 20, luego de la guerra mundial y el avance del socialismo, pues en Europa y el mundo, una nueva ideología sale a hacerle frente. Y esta se significó principalmente en Europa Central y propiamente hablando en Italia. Italia era un país aliado de los, entre comillas, buenos de la Primera Guerra Mundial. En el año 14 era miembro de la Triple Alianza junto con Alemania y Austria-Hungría, pero por diferencias muy fuertes con Austria se pasó al bando de los aliados secretamente, ¿no? Por un pacto que firmó en Londres con Inglaterra. Entonces, ¿qué sucede? Italia, entonces, venció en la Primera Guerra Mundial, pero planes de irredentismo italiano, es decir, recuperar los territorios anteriores al siglo XX, como eran Trieste, Istria, Dalmacia, ¿no? Y su idea de dominar el mar Mediterráneo y afianzar sus colonias en África, crearon todo un movimiento unido al anticomunismo y al sindicalismo obrero. Entonces, los sectores pues más pudientes del Estado italiano vieron pues el nacimiento de una nueva ideología con muy buenos ojos, que se oponía al comunismo. ¿Cómo se llamó esta ideología? Se llamó fascismo. Ahí está su nombre. La palabra fascismo viene de la palabra faz. Fácil, que significa haz, relámpago. Relámpago. ¿Quién lo fundó propiamente dicho? No lo fundó como partido primero, pero lo fundó como una organización de jóvenes que vestían camisa negra, pantalón también oscuro y llevaban una porra, ¿sí? Un palo como de béisbol, pero más grueso, llamado manganelo. Estos eran los llamados fáciles de combatimiento. Los fáciles de combatimiento eran escuadrillas de soldados jóvenes que tenían la misión de meterse en los sindicatos o en las organizaciones de los partidos comunistas y atacarlos a palazos a los comunistas. Los fáciles de combatimiento fueron fundados por un señor llamado Benito Mussolini en el año 1919. Ahí está, fácil de combatimiento. En Milán, la capital de ese partido. Entonces, ¿qué sucede? La lucha contra el socialismo y el comunismo, cuyos partidos estaban muy fuertes en Europa después de la Primera Guerra Mundial, tuvo esta connotación. Benito Mussolini nació pues en Milán, ¿no? Benito Mussolini. Si ustedes bien entendido y saben ver la biología de estos personajes, ¿no? Va a notar pues de que este señor nació en un pueblito de provincia de Milán, ¿no? Rosetta di Pedravio, ¿no? En el norte de Milán. Entonces, este señor de origen humilde, que fue herrero, fue pues, carpintero, hasta fue profesor de escuela elemental, fue hasta agricultor, ¿no? Fundó
Entonces, este señor pues había fundado un periódico llamado Avanti, en el cual expresaba sus ideas socialistas. Con los años cerró el periódico y fundó el llamado Il Popolo de Italia, el pueblo de Italia, ¿no? Il Popolo de Italia, que ya declara tendencia social patriota, es decir, fascista. En ese tiempo del fin de la Primera Guerra Mundial, los socialistas europeos se dividirían en dos: los llamados socialistas de izquierda y los llamados socialpatriotas. Estos socialpatriotas serían pues los fascistas de los estados europeos que apoyarían a los regímenes de Hitler y de Mussolini. Entonces estamos hablando pues que este personaje que abogó por la entrada de Italia en la guerra, ¿no? Primera Guerra Mundial, y que veía como única solución de sus problemas nacionales y políticos en la guerra, ¿no? Destruir al enemigo. Entonces, con su organización de escuadrillas fascistas y su partido organizado, realizó la famosa marcha sobre Roma. Es decir, partieron de Milán hacia el sur. Milán está en el norte de Italia, partieron hacia la capital Roma, ¿no? En una llamada marcha. Abarcaba pues avance de los fascistas para llegar a Roma, con el objetivo de destituir al rey, el rey Víctor Manuel III. No se olvide que Italia es una monarquía de tipo constitucional, igual que Inglaterra. Hay un rey, hay un régimen parlamentario. Entonces, ¿qué sucede? El rey dijo: yo no voy a renunciar, pero sí voy a hacer que renuncie el primer ministro, Luigi Facta, y tú lo reemplazas en el gobierno como primer ministro de Italia. Muy bien, los regímenes constitucionales, monárquicos constitucionales, dan peso a la figura del primer ministro. Entonces el primer ministro es casi como el presidente ahí en el país, ¿no? Entonces Benito Mussolini como primer ministro pues tuvo atribuciones especiales, y como su partido copó con una gran mayoría de miembros ese congreso llamado el Gran Consejo Fascista, así le puso de nombre al Congreso italiano, entonces pues hizo sus programas. ¿Cuáles fueron? El rearme del país. Formaba desde los pequeñitos a los niños a utilizar armas, la organización Badilla. Y ahí comenzó con los escuadristas, mozos de escuadra, los fáciles de combatimiento, que tuvieron que reforzar, según él, para los intereses de la nación, el ejército italiano, ¿no? Entonces vamos a observar pues que este político invadió los territorios de Albania, de Yugoslavia, y también pues invadió los territorios del norte de África, ¿no? Sobre todo le ganó a los etíopes, que les habían ganado los italianos en 1895, ¿no? Reconquistó el territorio etíope, ¿no? Y por último se unió a Adolfo Hitler en el llamado Pacto de Acero de 1934, que se prolongó hasta Japón con el famoso Pacto del Eje de 1936, el eje Roma-Berlín-Tokio, ¿no? Entonces apoyó pues a su amigo del norte en la guerra que este llevó a cabo por toda Europa, sobre todo en el ataque a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja, ¿no? Los continuos fracasos que tuvo el ejército italiano fueron terribles, ¿no? El cuerpo profesional italiano fracasó en la batalla de Stalingrado y murieron miles de soldados, lo mismo en la retirada alemana del territorio soviético. Los italianos no pudieron pues vencer a los ingleses en el norte de África, perdieron la batalla del Alamein. Y por último el territorio patrio fue invadido. Entonces el rey lo destituyó y prácticamente con ello pues se convirtió ya, inclusive hasta lo mandó a la cárcel, en la prisión del Gran Sasso Italia en los Apeninos. Liberado por Hitler, y formó un gobierno títere de Alemania, la llamada República de Saló, ¿no? De los 600 días. Saló es una ciudad que está a orilla del lago de Garda, ¿no? Capital de su gobierno. Pero vamos a observar pues de que este personaje muere por la acción de los partisanos para 1945. Con eso acaba el fascismo en Italia, ¿no? Supervivió bajo cierta forma, pero más que nada como intento de defender los intereses nacionales ante pues, los países vencedores de la guerra mundial, ¿no?
aunque dicho sea de paso, hay que decir que Italia se pasó al bando de los aliados en 1943, ¿no? El primer ministro Pietro Badoglio, que lo reemplazó Mussolini, firmó con los aliados un pacto y un tratado en Siracusa, ¿no? Entonces, vamos a observar que con esto este régimen totalitario, ¿no? Este régimen implantó un capitalismo de Estado, ¿no? Que mantuvo el régimen liberal, ¿no? De economía, pero mantuvo el capitalismo, la supervisión fuerte del capitalismo de Estado, acabó en Italia. Jóvenes, entonces su información está precisa ahí. Solamente he visto estos dos casos. La próxima semana vamos a ver sobre el nacionalsocialismo alemán. Lo que yo quisiera, y les explico acá a ustedes como tarea, ¿no? Aparte de la que tienen ustedes en su información, es que usted exprese usted, puede ser la mitad de una hoja para el comunismo y la mitad de una hoja para el fascismo, lo que considera, o cómo considera, presente lo que considera sobre el comunismo y el fascismo, ¿no? Y el fascismo. Ojo a lo que se ha dicho, atendidos a lo que ha dicho en la clase, lo que se ha explicado a ustedes y lo que está en su información, jóvenes. Es lo sustancial, ¿no? Jóvenes, muchas gracias.